Constitutiva con heterocromatina facultativa. La constitutiva contiene un tipo particular de ADN denominado ADN satélite, formado por gran número de secuencias cortas repetidas en el tándem. La heterocromatina constitutiva es estable y conserva sus propiedades en todas las etapas. La heterocromatina facultativa se caracteriza por la presencia de secuencias repetitivas tipo line. La heterocromatina facultativa es reversible y su estado heterocromático depende de la etapa del desarrollo y del tipo celular. Es importante mencionar que no es particularmente rica en ADN satélite y por ello no es polimórfica. Unas características de la heterocromatina es que esta está condensada y el ADN de la heterocromatina se replica más tarde. Es transcripcionalmente inactiva y no participa en la recombinación genética. Está densamente empaquetada, a diferencia de la eucromatina, que está ligeramente empaquetada, y se encuentra en el núcleo de las células eucariotas, mientras que la eucromatina permite que el ADN se replique y transcriba. A continuación hablaremos sobre las proteínas nucleares histonas. Son proteínas básicas ricas en aminoácidos de glicina y arginina, proteínas del tipo globular. Son solubles en agua y de igual forma coagulan con el calor. Constituyen la mitad del cromosoma y se unen mediante interacciones iónicas con los fosfatos de los nucleótidos del ADN, formando la cromatina. Aquí podemos encontrar una imagen en la cual hablamos de la histona H1, el octámero, el nucleosoma y el ADN espaciador. En esta tabla podemos encontrar los tipos de histona, así como sus residuos de aminoácidos, su masa molecular, la relación y el número de copias y localización en el nucleosoma. Al H1 tiene 216 residuos de aminoácidos y 21.000 masa molecular. Su relación es 59,59/3 y 1 no en el núcleo. En el H2A tenemos 129 residuos de aminoácidos y masa molecular 14.500. Relación 13/13. Núcleo de copias en el núcleo. H2B, 125 residuos de aminoácidos, 13.800 masa molecular, 20/8 de relación y 2 en el núcleo, del número de copias y localización. H3 tenemos 135 residuos de aminoácidos, 15.300 masa molecular y 13/17 en relación, 2 en el núcleo. H4 como tipo de histona y 202 residuos de aminoácidos, masa molecular 11.300, relación 11/14, número de copias y localización en el nucleosoma 2 en el núcleo. Existen 4 niveles de condensación con respecto al ADN. Primero, hebra está formada por nucleosomas de 10 nanómetros, el segundo nivel es un selenoide de 30 nanómetros, el tercer nivel de bucles y el cuarto el enrollamiento helicoidal. Es importante, tenemos aquí como nota que el ADN eucarionte, cada molécula mide 5 centímetros aproximadamente, multiplicado por 400 cromosomas, por 46 cromosomas, que son casi 2 metros de los que tendrá que ordenarse en un núcleo de 5 micrómetros. En esta imagen tenemos la representación del cromosoma mitocondrial, el cual va a contar con una base cromosoma en el núcleo y una histona con proteína y nucleosomas. Los genes. Un gen es la unidad física y funcional básica de la herencia. Los genes están formados por ADN y contienen la información necesaria para especificar los rasgos físicos y biológicos. La mayoría de los genes codifican para proteínas específicas que tienen diferentes funciones en el cuerpo. Algunos puntos claves es que los genes son unidades de información genética. El producto de la mayor parte de genes es una proteína. Los miembros de un par de cromosomas contienen información genética congruentes entre sí.
y las estimaciones actuales son de 25.000 genes totales. Para hablar acerca del genoma, podemos decir que es todo material genético. Es el juego completo de instrucciones hereditarias para la construcción y mantenimiento del organismo y pasar la vida a la siguiente generación. El genoma es todo el material genético. Da instrucciones hereditarias y tiene que ser el mismo. Es el mantenimiento del organismo y pasa por la vida a la siguiente generación. Este está compuesto por 24 secuencias cromosómicas distintas, 22 autosomas y 2 cromosomas sexuales, X y Y, con un tamaño total aproximado de 3.200 millones de pares de bases de ADN. La secuencia de ADN que conforma el genoma humano contiene codificada la información necesaria para la expresión altamente coordinada y adaptable al ambiente del proteoma humano, es decir, del conjunto de proteínas del ser humano. En esta imagen podemos apreciar la organización de los genes en un cromosoma humano. En primer lugar, tenemos a las secuencias intragénicas. Las secuencias intragénicas e intergénicas cromosómicas son tramos de ADN ubicados entre los genes. Las regiones intergénicas son un subconjunto de ADN no codificante y pueden contener varias secuencias de ADN funcionales, como promotores, elementos reguladores, potenciadores, espaciadores, centrómeros, orígenes de replicación, regiones de unión de andamio y transposones y virus. Mientras que la secuencia intergénica son partes de un gen que no codifican proteínas. Por otro lado, las regiones intergénicas son tramos de ADN ubicados entre los genes y no son codificantes de proteínas. Como punto número 2 tenemos a las secuencias espaciadoras entre genes extragénicas. A continuación tenemos una imagen que explica correctamente y de manera muy práctica el genoma de las eucariotas. Organización del genoma. Del genoma se da el ADN de copila que se va a dividir en dos, el codificante que es genómico y el no codificante que es extragénico. El extragénico se va a dividir en intragénico e intergénico, mientras que el codificante se va a dividir en estructural y regulador, el cual se va a encontrar en la caja promotora de genes. El ADN de copia única, el codificante, o sea que tiene genes, esta estructura codifica polipéptidos o ARNS, regulador porque controla la expresión del gen, intragénico porque está intercalado dentro de los genes, e intergénico porque separa los genes. Acerca del ADN intragénico, un gen es la unidad básica de la herencia y porta la información genética necesaria para la síntesis de una proteína, o sea, los genes codificantes, o de un ARN no codificante, genes ARN. Aquí podemos encontrar este diagrama, el cual nos muestra un gen que está relacionado a su estructura física. Como podemos notar, se encuentra una doble hélice de ADN y un cromosoma al lado derecho. De igual modo, se encuentra sobre una tabla en la cual podemos saber la cantidad de exones que tiene, así como los intrones, UTR y los pseudogenes, los cuales son secuencias de ADN de un gen, pero que no codifican. Aproximadamente hay 19.000 y son versiones completas o parciales de genes que se han acumulado y han sido mutados y no se transcriben. Los pseudogenes, los procesados son esas copias de ARN mensajero retrotranscritas e insertadas. Los no procesados se caracterizan por poseer tanto exones como intrones. Encontramos a las secuencias reguladoras, las cuales son típicamente secuencias cortas presentes en las proximidades o en el interior, frecuentemente en intrones de los genes. El conocimiento sistemático de estas secuencias y de cómo actúan en complejos